Ahora vamos a entrar al sermón principal de esta tarde. Su título es El plan familiar de Dios. Vamos a ver qué importancia tiene esto. Empezamos diciendo que existe un concepto fundamental de Dios que tiene que ver con nuestra vida futura. ¿Acaso alguna vez nos hemos puesto a pensar qué tan importante es el plan familiar de Dios? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué razón su salvación fue establecida de esa manera, con esos principios? ¿Qué es lo que hay en la mente de Dios para crear una familia espiritual? ¿Qué importancia tiene la familia en el plan maestro de salvación? ¿Y cuál es la razón de ello? Vemos que tenemos muchas preguntas que vamos a ir resolviendo a través del desarrollo de este mensaje. En realidad se trata de algo muy importante que tiene que ver principalmente con nuestro futuro, como lo vamos a ver. Salmos capítulo 68. Salmos capítulo 68. Versículo 6. Dice: Dios hace habitar en familia. Fíjense lo que estoy leyendo. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Nos está mostrando un panorama espiritual de esto. Vayamos al capítulo 113 de Salmos. Salmos 113, un poquito más adelante. Salmos 113, ahí está. Versículo 9, dice: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Estos versos nos avisan en qué consiste la familia de Dios, una familia unida. No solo en el sentido físico, sino principalmente en el sentido espiritual. Empecemos por definir qué es una familia de acuerdo al diccionario de Webster, porque necesitamos aclarar los conceptos básicos para proyectarnos espiritualmente después. Primero, encontramos 4 definiciones aquí en el diccionario Webster de lo que es la familia. Primero, familia es un cuerpo de personas que viven en una casa bajo un jefe de hogar. Familia es un cuerpo de personas que viven en una casa bajo un jefe de hogar. Una buena definición para empezar. Segunda definición: familia son los descendientes de un común progenitor. Familia son los descendientes de un común progenitor. Tercera definición: familia es un grupo de personas estrechamente vinculadas entre. Cuarta definición: la familia está compuesta principalmente por abuelos, padres, hijos, nietos, etc. Toda la descendencia del progenitor principal. Estos conceptos nos muestran que existen 2 factores principales que están en juego. Ellos son la herencia y la unidad familiar. Veamos en qué consiste la herencia. La herencia tiene que ver con los descendientes estrechamente vinculados bajo un mismo antepasado. El parentesco está formado por padres e hijos. Se trata de familias unidas por lazos estrechos debido a que tienen ellos sangre común. Su sangre es común dentro de su familia, es decir, que son parientes consanguíneos. Consanguinidad es la relación familiar que existe entre personas que descienden de una misma raíz o tronco.
Eso es la herencia. Segundo punto, la unidad familiar. Estamos definiendo simplemente conceptos básicos para entrar en el tema. La unidad familiar tiene que ver con el conjunto de personas que viven en una casa bajo una misma dirección o cabeza. El núcleo familiar se encuentra integrado por padres e hijos quienes comparten el mismo hogar. Están dispuestos a hacer las cosas como una familia unida. Por supuesto que también existen familias que están separadas por el tiempo y por la distancia, a veces hasta por desacuerdos o conflictos familiares. Estos conceptos, todos ellos son útiles porque nos sirven para referirnos a la familia de la iglesia. Pasemos a desarrollar entonces ahora sí el primer punto. ¿En qué consiste la herencia desde el punto de vista de Dios? La herencia es el patrimonio o conjunto de bienes de un difunto que se transmite legalmente a su descendencia. Se trata de un derecho de heredar bienes debido al privilegio que les otorga su común progenitor. Por supuesto que la iglesia también cuenta con un padre de familia. Claro que sí. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Una escritura muy importante. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos por el poder en el hombre interior por su espíritu, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 4, vayamos un capítulo más adelante, versículo 6, ahí cerca nomás. Efesios 4, versículo 6. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Las Escrituras nos están diciendo que en la iglesia contamos con un padre de familia también, como nuestro legítimo progenitor, protector y sustentador. Es interesante que la palabra familia sea una transliteración griega de una palabra aramea que precisamente significa padre. Muy interesante esto. Juan capítulo 1, vayamos al primer capítulo de Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, miembros de su familia espiritual. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Versículo 13, los cuales no son engendrados. Engendrado viene de la palabra griega genao. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, somos hijos de Dios engendrados espiritualmente, todavía no nacidos de nuevo, por voluntad de nuestro Padre, como un grupo de personas estrechamente vinculadas entre sí. Efesios capítulo 2, volvemos a Efesios, hay mucha enseñanza en este libro también. Efesios capítulo 2,
versículos 17 y 19, al 19. Fíjense cómo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos va enseñando esto. ¿Por qué Pablo sabía tanto de estas cosas? Porque Dios le mostró a él, desde antes que inicie su ministerio, por 3 años, escondido en el desierto, Jesucristo mismo le fue enseñando todas estas cosas. Por eso él vierte todo ese conocimiento, derrama sobre las congregaciones de la iglesia de esa manera. Efesios capítulo 2, versículos 17 al 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque por medio de él, ¿de quién? De Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miembros de la familia de Dios. Muy interesante el versículo 19 de Efesios 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Parafraseando 1 Corintios 12, podemos decir, con relación a la familia, que así como la familia es un cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de la misma familia, siendo muchos, forman una sola familia. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en una sola familia, en un solo cuerpo espiritual, sean judíos, griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Además, la familia, es decir, el cuerpo espiritual, no es solo un miembro, sino muchos. Nos vamos aclarando entonces los términos que la misma Biblia nos está mostrando para entender y profundizar más este tema. Es decir, que así como la familia humana se encuentra unida a través de la sangre, porque tienen consanguinidad, porque descienden de una misma raíz, así también la familia espiritual, nosotros, se encuentra unida por un mismo espíritu, a través de la sangre de Cristo. ¿Ven ustedes el paralelo que existe? Y así es. Estamos hablando de un selecto grupo de personas previamente escogidas, haciéndonos parientes espirituales inmediatos, es decir, un cuerpo espiritual formado por un mismo Padre y muchos hijos, quienes van a compartir la misma imagen de Dios. Por favor, ¿quiénes van a compartir la misma imagen de Dios? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29. Dice, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está, pues. Ahí está. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo nos está diciendo que espiritualmente nos parecemos en mucho a nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo. Así como en una familia humana existe un hijo primogénito por haber nacido primero, así también Cristo, Jesús, es el primogénito en la familia de Dios, por haber nacido de nuevo. Estamos hablando de una comunidad basada en la identidad de origen,
donde solo Dios es capaz de hacerlo y llevarlo a cabo a través de su amado Hijo Cristo Jesús. Es muy importante que entendamos que Dios nos hará partícipes de su naturaleza divina. El apóstol Pedro lo confirma por medio de nuestro llamado a elección. Veamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, y versículos 2 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículos 2 al 4. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo escribe realmente el apóstol Pedro? Interesante. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, vamos a tener la misma imagen del Hijo y también vamos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, de los pecados carnales. A tal grado llega el alcance de su familia que podemos afirmar con mucha seguridad y sin equivocarnos que de tal palo vamos a hacer tales astillas. O bien yo diría que de tal palo vamos a hacer pequeñas astillitas, pequeñas astillitas. Y no solo eso, sino que también fuimos escogidos para que fuésemos exactamente como el Hijo. Se trata de algo extraordinario y grandioso que a veces algunos no lo conocen. Porque al haber sido justificados, podremos compartir la misma gloria de Dios, la cual muchos de nosotros aún no lo hemos entendido completamente en qué consiste la gloria de Dios. Se trata de etapas espirituales de las que nos habla el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, volvemos otra vez al libro de Romanos, capítulo 8, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Predestinó cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos conocía, Dios ya sabía que iba a haber un grupo formado como su familia, para ser su familia. A los que predestinó, y a estos también llamó. Fuimos llamados por Él. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, cuando nos arrepentimos nosotros, entonces Dios nos justifica a través de su santa ley. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué cosas veremos entonces, hermanos? Como no podía ser de otra manera, Dios está ocupado en establecer un gran clan familiar. Pablo lo remata de esta manera en Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17. Ahí cerca nomás. El Espíritu mismo, dice Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Lógico. Si hijos, también herederos. Igual como ocurre en las familias físicas. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Algún día vamos a hablar de lo que es la glorificación. Es increíble la honra que vamos a recibir de parte de nuestro Dios, siempre y cuando, aquí hay un condicionante, siempre y cuando hayamos aprendido a vencer el pecado que nos asedia. Somos nosotros ahora los que tenemos que dar el paso. Dios ya dio el suyo, ahora nos corresponde a nosotros, en obediencia, en seguimiento, en fidelidad,
en amor y en constancia. Ese es el primer punto que hemos desarrollado. Vayamos al segundo punto, la unidad familiar. La unidad familiar. Pasemos a ver de qué se trata el ambiente de la unidad familiar. Una vez más el apóstol Pablo nos enseña en su primera carta a Timoteo lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios nos está mostrando que la iglesia es un hogar, o morada, o casa familiar. Esta palabra, que viene del griego patris, significa patria, progenitor o patriarca. Dios nos hace entender que tiene una patria de la cual todos sus hijos comprometidos estarán involucrados y se encuentran ya involucrados en ella. La palabra casa viene del griego oikos, es decir, como una familia que se encuentra emparentada por la sangre y por el matrimonio. Sean estos esclavos o siervos quienes vivirán bajo un mismo hogar. Ya dijimos que estamos emparentados con Dios a través de la sangre de Cristo. Tenemos una consanguinidad espiritual. Y el matrimonio, porque Jesucristo es nuestro novio y nosotros nos vamos a casar con Él en su segunda venida. Este pensamiento claramente expresa un grupo familiar. La casa de Dios es tan grande que está tan dispersa por el mundo que por ahora no conocemos nosotros a la mayoría de nuestros hermanos. Solamente si hablamos de Sudamérica, tenemos muchos hermanos que no los conocemos, pero que compartimos con ellos las enseñanzas. Además, nos encontramos separados por el tiempo y la distancia. Los extrañamos a ellos debido a la falta de contacto físico. Felizmente, y gracias a la fiesta de los tabernáculos, podemos compartir una reunión familiar de 8 días, utilizando los medios de comunicación modernos. Por supuesto que el sábado semanal también es una reunión familiar como la que tenemos ahora, pero en menor escala todavía, porque aunque estemos dispersos físicamente, espiritualmente estamos unidos a través de principios espirituales que emanan de Dios mismo. También Jesús predijo que llegará el momento en que toda la familia de Dios se reunirá como una sola manada de ovejas bajo un mismo pastor, Cristo Jesús. Juan capítulo 10, esto lo dijo Jesús precisamente. En Juan capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dijo Jesús entonces? Aquí está. Juan capítulo 10, versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí viene una pregunta. ¿Qué es lo que podemos aprender de la unidad familiar espiritual? ¿Qué es lo que podemos aprender de la unidad familiar espiritual? Vamos a responder a través de 4 puntos. Primer punto. La unidad familiar nos describe la estructura de roles espirituales. La unidad familiar nos describe la estructura de roles familiares, roles espirituales, a través de la relación que existe entre Dios Padre, Jesucristo y nosotros como su pueblo llamado. Entonces, ¿cuál es el rol de nuestro padre de familia?
Dios no solo cumple su rol como Padre, sino que además es nuestro líder, nuestro proveedor y nuestro protector. El título de Dios como Padre encaja perfectamente en todos los aspectos de su autoridad sobrenatural, porque nos muestra el cuidado por su pueblo. Por esa razón, Jesús, como nuestro hermano mayor, dijo en Mateo capítulo 7 y versículos 8 al 11. Mateo capítulo 7, versículos 8 al 11. Dice, porque todo aquel que pide al Padre, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Hemos visto hasta aquí la función que tiene nuestro Padre. Ahora pregunto, si Jesucristo es nuestro hermano mayor, ¿cuál es el papel que desempeñará Él dentro de la familia de Dios? Un hermano mayor, bien sabemos, apoya, protege, defiende, auxilia, ampara y cuida a los hermanos menores, como un modelo que todos debemos aprender. Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículos 13 al 14. Juan capítulo 14, versículos 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por supuesto que para que esta escritura se cumpla, nosotros debemos cumplir primero con nuestro Padre. No es cuestión de pedir en desobediencia. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que seguir los principios espirituales para que Dios nos escuche y complazca lo que nosotros le pedimos. Pero sabemos que hay algunos condicionantes al respecto que no voy a hablar de ello ahora. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Seguimos con este maravilloso libro de Efesios. Capítulo 4 y versículo 13. Efesios capítulo 4 y versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, cada vez más, a través del tiempo, a través de nuestra dedicación, nos vamos pareciendo más y llegando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es ahí donde todos vamos. Es ahí donde todos nos dirigimos. Ese es nuestro objetivo. Segundo punto, que responde a la pregunta anterior. Todos los miembros de una familia trabajan unidos. Todos los miembros de una familia trabajan unidos. Entendemos que las generaciones familiares anteriores a nosotros trabajaron juntos en granjas, en artesanías, en trabajos manuales, caseros y en muchas otras cosas más. También, por supuesto, Dios Padre y Jesucristo nos dan ejemplo porque ellos continúan trabajando juntos. Ellos continúan trabajando juntos. ¿Lo digo yo? ¿Es una teoría mía o no? No. Juan capítulo 5, versículo 17. Juan capítulo 5, versículo 17. Aquí está la respuesta. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Acuérdense que desde niño Jesús ya trabajaba en favor de su Padre. Lucas capítulo 2, versículos 43 al 49. Lucas capítulo 2, versículo 43 al 49 dice: Al regresar ellos, acabada la fiesta, estaban regresando los padres, José y María, con Jesús y con mucha gente que conocían ellos. Al regresar ellos, acabada la primera fiesta del plan de Dios, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba ellos en la compañía, anduvieron camino de un día, y luego le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Sus padres estaban muy preocupados y angustiados por la aparente desaparición de Jesús. Versículo 46. Y aconteció 3 días después, fíjense, 3 días. ¿Cómo estarían ellos buscando a su hijo? 3 días, desesperados. Lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vemos Jesús que desde niño empezó con la obra de su Padre que le había encomendado. Y ahora que Dios nos ha llamado a nosotros, debemos trabajar también haciendo su obra, porque ellos son nuestro modelo y nosotros debemos continuar con el mismo modelo, porque debemos seguir el mismo ejemplo de nuestro hermano mayor. Por eso, siempre deberíamos estar ocupados en los negocios de nuestro Padre, siempre. ¿Cuál es la prioridad que tenemos en nuestras vidas? A veces tenemos problemas personales y a veces no entendemos, pero si confiamos en Dios, ¿no creen ustedes que los problemas personales se van a resolver? Por supuesto que sí. Dios sabe, Dios conoce cada detalle, cada mente, cada pensamiento. Tercer punto. Los miembros de una familia se cuidan en amor. Los miembros de una familia se cuidan en amor. Gracias al amor que se tienen, siempre están atentos y dispuestos a sacrificarse por el bienestar y la salud de cada uno de los miembros de la familia. Cuando vemos que uno de los hijos se enferma, los padres rápidamente acudimos a él para ver qué hacemos, para ver cómo podemos sanarlo, cómo podemos curarlo, qué medicinas necesitan ellos. Y también oramos principalmente por él, por su cuidado y protección. Por eso siempre deberíamos estar ocupados nosotros cuidando a nuestra familia. Eso mismo nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 25 al 27. Dice, Primera de Corintios 12, 25 al 27. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, es decir, en la familia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo, es decir, la familia de Cristo, y miembros cada uno en particular. Por supuesto que el rey Salomón también conocía esas enseñanzas,
Por eso él escribió en Eclesiastés capítulo 4, Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12, lo siguiente. Dice él: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Tenemos que trabajar en unidad. También, versículo 11, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Principalmente está hablando en el sentido espiritual. Versículo 12, y si alguno prevalece contra otro, dos les resistirán, porque cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Está diciendo que la unidad familiar no se quiebra fácilmente. Eso es lo que nos está diciendo. Por supuesto que en este pasaje hay mucha tela por cortar, pero que algún día la vamos a comentar también. Nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, sella sus enseñanzas con las siguientes palabras que se encuentran en el libro de Juan. Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Está hablando de la familia, que tiene que actuar siempre en amor, cuidándose en amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿En qué consiste esa clase de amor? ¿De qué clase de amor está hablando aquí Jesús? El amor bíblico no consiste en decir solamente yo te amo, sino que hay que demostrarlo con hechos, no con meras palabras. En realidad, el verdadero amor se encuentra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, que es el capítulo del amor. Ahí se encuentran todos los conceptos que debemos adquirir, que debemos ver, que debemos aprender para entender lo que es el amor de Dios. Cuarto punto: los miembros de una familia son potenciales herederos del patrimonio familiar. Los miembros de una familia son potenciales herederos del patrimonio familiar. Esto significa un hecho significativo que existe en el mundo. Aunque por supuesto hay muchas excepciones, sobre todo cuando los herederos, por no estar de acuerdo, se odian entre sí, incluso llegan hasta los tribunales, queriendo usurpar el derecho de los miembros de la familia. Pero cuando hay acuerdo entre partes, los elementos son muy significativos y memorables, porque el beneficio llega a ser mutuo, es decir, todos se benefician. Y nosotros, como familia de Dios, también vamos a recibir nuestra herencia de parte de nuestro divino progenitor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 15. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Nosotros en la iglesia fuimos adoptados como hijos por nuestro Padre, porque no éramos descendientes directos ni físicos de Abraham, como ocurrió con Israel físico, por ejemplo. Por eso, el mejor momento para las bendiciones familiares están todavía por venir.
Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, por supuesto. Somos familia potencial de Dios, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a tener su misma esencia, vamos a ser como astillas de un mismo palo, vamos a tener su misma esencia espiritual, vamos a ser hijos completos desde el punto de vista espiritual. La historia nos muestra que algunos tuvieron que abandonar incluso su propia casa, su propia familia que tenían para formar y para hacerse parte de la familia de Dios. Él sabe que necesitamos permanecer unidos en medio de su familia, que es nuestra prioridad, debe serla. ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo Pedro a su maestro? ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo Pedro a su maestro? Esto se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 19. Mateo en el capítulo 19 y versículos 27 al 30. Mateo capítulo 19, versículos 27 al 30. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Como vemos que estas palabras de Dios nos dicen mucho a nosotros. ¿Dónde está nuestra prioridad ahora, hermanos? ¿Dónde se encuentra? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse. Versículo 30 agrega: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fuerza del Espíritu, lo que el Espíritu nos inspira para continuar esta carrera, por muy estrecha y difícil que sea. No nos vamos a rendir. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículos 26 al 28. Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28. Dice: y de una sangre, fíjense, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está hablando de la humanidad. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, que también han dicho: porque linaje suyo somos. Es decir, hermanos, ser miembros de la familia de Dios
tiene mucho que ver con esa unión espiritual perfecta que vamos a tener cuando Jesucristo venga. En conclusión, y para terminar este mensaje, hablando espiritualmente, somos también parientes consanguíneos, todos nosotros, los que fuimos llamados, porque hemos aceptado la preciosa sangre derramada de Cristo Jesús. Y mientras llegue aquel grandioso día que todos ansiamos, vayamos preparando el camino como miembros de su creación, porque nos espera una gloriosa herencia como primicias de sus criaturas, como nos habla precisamente el apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús, en el capítulo 1 y versículos 17 al 18. Aprovechemos bien el tiempo de vida que todavía nos queda por delante. No sabemos cuándo Dios nos va a hacer descansar. Aprovechemos el tiempo de vida que todavía nos queda por delante, a fin de conocernos mejor entre los miembros de su familia. Porque desde ahora esperamos con ansias la reunión familiar más grandiosa de todos los tiempos, que se producirá a la segunda venida de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Mientras tanto, sigamos trabajando, hermanos, y colaborando con el grandioso clan familiar de Dios.